Yo creo que el libro Allende el Mar es un libro que se presta perfectamente para ambas cosas. Es un libro que está cargado de una profunda emotividad, que ha sido narradas una serie de historias de personas con una gran emoción y con una gran dedicación, lo cual apunta también a poder reflexionar sobre la condición humana que hay detrás de estos sujetos. Para mí cada nombre es una forma de enfrentar la vida, cada título es una invitación a una pregunta. Por eso creo que se puede vivir una inmensa tristeza con Mariana y sus hijos en la tercera crónica, mientras cada decisión que ella toma nos lleva a pensar cuándo buscamos el sufrimiento y cuándo el sufrimiento nos busca a nosotros. Podemos también experimentar el amor eterno en La Luna y el Lucero, el relato de Sunrise, en la cuarta crónica, y luego quedarse pensando cómo se puede vivir luego de que la violencia te quita todo. Se puede también acompañar a Rodín, un personaje muy particular, en Soy primo de Jesucristo, la quinta crónica, para ser testigo de la locura y la degradación de un sujeto que ante cada palabra reafirma la necesidad de responder a una cuestión antigua. ¿Se puede romper los ciclos de la violencia? También se puede sacrificar todo por la familia junto a Elizabeth en Ya no hay forma de comenzar de nuevo, la sexta crónica, mientras cada día con tristeza y alguna nostalgia evaluamos, ¿valió la pena dejar tanto? Y también podemos conocer la historia de Fray Castiblanco, el milagro de San Calixto, la octava crónica, y ver una muestra de una vocación que no conoce fronteras, una forma en la que, creo yo, nos aguza una duda: ¿cómo se puede mantener la conciencia social cuando esta te ha costado el exilio? Estas son 5 de las 10 historias que creo que recogen un amplio abanico de experiencias que no hablan solamente a las personas que han vivido el exilio o han pasado por procesos de migración, sino que también están hablándole a cualquier persona que se haya hecho en algún momento de su vida alguna pregunta como estas. Las otras crónicas que hacen como este gran mosaico de la migración, ¿no? Traen 5 personajes más. Voy a hablar muy rápidamente, muy sucintamente, para que todos entremos en situación. La crónica que abre el libro se llama Que ningún otro niño viva lo que yo viví, y es la crónica sobre el activista político que seguramente muchos hemos visto, Beto Coral, y en esa crónica descubrimos que él es hijo del capitán Humberto Coral, que comandó una de las unidades del bloque de búsqueda, nada menos ni nada más que la unidad que dio de baja a Pablo Escobar. Sin embargo, ese capitán no es sacado por el Estado de Medellín y un año después resulta víctima de los delincuentes, como pasa en este país. Y Beto Coral se va a dedicar a lo largo de su vida a buscar la verdad sobre la muerte de su padre, que está oculta. La segunda crónica se llama Ya me están secando la madera, una crónica igualmente bella, que nos habla de un inmigrante que se va por el hueco con todas esa cantidad de tragedias y de desventuras que implica el paso al otro lado. Termina pues en una celda en la cual finalmente en la celda enseguida aparece un muerto. Este personaje se llama Álvaro López, ¿no? Y viene de la zona de Belén de Campadó, es un nombre de ancestros en Vera, y nos cuenta pues todo su devenir, 17 años como panadero en Nueva York. Es una crónica que a mí me gusta mucho. No es muy usual encontrar happy ending en tus historias. Esta es una historia con final feliz. Voy un poquito más rápido porque fue a escuchar a Oscar. Elizabeth es un barrio popular de Cali. Es la historia de Dayana Girón, es un nombre cambiado, la protagonista no quiso que se pusiera su nombre real, y cuentan una gran cantidad de desventuras de esta mujer que desde que es niña es maltratada por los hombres, consigue una serie de maridos absolutamente infames que la maltratan, que la golpean. Ella termina pues emigrando a Estados Unidos, y también allí da con un tipo con el cual se casa, pero el tipo termina siendo un adicto al sexo y una persona con una cantidad de problemas gravísimos que le hace sentir, dijéramos, las inclemencias de lo que es un mal matrimonio y sus infamias correspondientes. Las últimas 2 crónicas que cierran el libro son mis favoritas. La novena se llama El niño que deseaba intensamente que su papá se muriera. Narra la historia de un académico
extraordinario, un gran medievalista, John Estrada, quien fue duramente maltratado durante su infancia por su padre, con castigos físicos inenarrables, y termina haciendo su doctorado en CUNY University. Nos cuentan el periplo de cómo llega a reencontrarse con su pasado y a perdonar a su padre, porque era un académico muy prestigioso, pero ágrafo, no era capaz de escribir, y solamente a través del proceso de perdón a su padre se reconcilia consigo mismo, y después de no haber escrito durante décadas, en unos pocos años escribe 3 volúmenes dedicados a Dante de Alighieri en el Medioevo. Y termina una crónica preciosa, una crónica entrañable, que se llama Las Reliquias de la Muerte. A mi juicio, estas 2 últimas crónicas, todas las crónicas son muy buenas, pero estas 2 últimas a mi juicio son obras maestras del periodismo literario, de la crónica. Las Reliquias de la Muerte cuenta la historia de Camilo, un muchacho trans que hace un periplo difícil, muy difícil, como sabemos bien en estas sociedades homofóbicas que discriminan inclementemente a todo lo que es diferente, ¿no? Y ese periplo de Camilo conquistando su identidad sexual y de género, se nos cuenta aquí además muy bellamente, porque poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que él se hace tatuajes en el cuerpo, ¿no? Y cada tatuaje va significando una de las tantas conquistas en ese camino difícil de una sociedad homofóbica, y termina en Estados Unidos, pues también con un final mucho más amable que las cosas terribles que había vivido en Colombia. Ese es el libro. Bueno, ahora que ya conocemos un poco de lo que es Allende el Mar, aquí en la contraportada, profe, a mí me llamó la atención sobre todo esta última parte. El cronista se silencia para que estos cuentos y ficción no lleguen en las voces de sus protagonistas, filtradas por la estética de una filigrana literaria compleja y sutil. Para empezar, a mí me gustaría, profe, que nos hablara un poco de qué es eso de cuentos sin ficción, desde donde quiera tomarlo, si quiere hablar un poco de los referentes, de las técnicas, que un poco nos pueda contar esa dinámica. Bueno, buenas noches a todos de nuevo. Ahora sí con micrófono, mi voz es más grata. Antes de contestar, ahorita me vuelves a hacer la pregunta porque se me va a olvidar. Porque yo estoy obligado, antes de dar la pregunta, a expresar un montón de agradecimientos, porque hay un montón de gente detrás de este libro, y hoy, que es la primera presentación, como bien lo dijo la profesora Mary, en mi casa de letras, donde yo quería que fuera el lanzamiento del libro, y lo hice de hecho sin siquiera consultarlo con Planeta. Afortunadamente no se enojaron, pero bueno. Primero, pues agradecer a la profesora Mary, a la Escuela de Estudios Literarios, a todos los colegas que siempre me han tratado con cariño y con respeto, y con quienes tengo una extraordinaria relación de colegaje y de amistad. En segundo lugar, quiero agradecer a mi papá y a mi mamá que están aquí. Esto parece ¿cómo se llama? Un discurso de un discurso del ciclista cuando gana la etapa de la Vuelta a Colombia o de un futbolista. Pero hay una explicación. Mi padre que cumplirá en unos pocos meses sus 90 años y está aquí, fue profesor de escuela toda su vida y fue quien me llevó a la literatura. Es decir, yo llegué a la literatura de la mano de mi padre, y por eso el primer agradecimiento es para él y para mi madre, que siempre lo ha acompañado. O sea, este saludo de ciclista tiene una razón literaria, y es que yo estoy aquí sentado en altísima medida gracias a mi padre, así que muchas gracias. Y luego pues agradecer por supuesto a todos ustedes que están aquí, y quiero leer los agradecimientos del texto porque están escritos, y no quiero olvidar ningún nombre de los que tengo que mencionar, entonces me voy a permitir leer una página de agradecimientos. Sé que
creo que algunos de los protagonistas de estas historias están allí en el computador. Estoy seguro que John Estrada, de quien tú hablaste, está allí porque me confirmó que iba a estar, o sea, espero que estén allí. Saludos a todos. Este libro, en primer lugar, tiene una dedicatoria que es inevitable. No la voy a leer porque me la sé de memoria. Es larga, pero aunque mi memoria es frágil, me la he aprendido. La dedicatoria es a Julieta siempre. Y voy a leer los agradecimientos. Agradecimientos a mi esposa, Julieta, y a mis hijas, Juliana María y Susana Isabel, que me acompañaron en esta aventura y la hicieron más grata. Ellas fueron conmigo a Estados Unidos y eso hizo más fácil estar allá 6 meses. A Beto Coral, a Álvaro López, Freddy Castiblanco, John Estrada, Camilo Peñalosa, Rodín, Ruby Tobar y las otras 3 mujeres protagonistas de estas crónicas cuyos nombres no puedo revelar porque así lo solicitaron. Ustedes me abrieron las puertas de sus casas y me contaron sus historias con una confianza sorprendente. Sin esas confidencias, este libro no sería tan entrañable. A las otras personas que me contaron sus vidas y no aparecen en este volumen, lamento no haber encontrado la narrativa que sus historias reclamaban. A mi primo José Osorio, a mis hermanas Gloria Amparo y Claudia Lorena, a mis hermanos Juan Carlos y Alexis y a sus familias, que son mi familia, su hospitalidad, generosidad y afecto hicieron más fácil mi estancia en los Estados Unidos. A Araceli Tinajero, quien fue mi profesora anfitriona en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, a las profesoras Aldona Villalobos Pobutsky y Mélida Sánchez, quienes escribieron sendas cartas de recomendación para Fulbright. Su confianza en mi trabajo me enaltece. A Erika Trejos, quien hizo la transcripción de varias entrevistas, una ayuda extraordinaria. A Gilberto Rangel, Tim Keppel, James Valderrama, Felipe Osorio y Alejandro José López, quienes leyeron los borradores y me hicieron valiosas recomendaciones. Este libro fue escrito gracias a la beca Fulbright, investigador visitante colombiano, al año sabático y al tiempo para el desarrollo del proyecto de investigación-creación CI 4424 que me otorgó la Universidad del Valle. La estancia en Estados Unidos fue avalada por la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y por último, quiero agradecer a mis 2 últimos ángeles guardianes, que son Víctor y Sofi, que están haciendo todo ese trabajo de redes y de difusión y están armándome una página web, están empeñados en sacarme del anonimato, pero tengo mucho miedo porque, como me enseñó muy bien mi querido amigo Alejandro López, uno puede pasar fácilmente del anonimato al desprestigio. Espero que no sea mi caso. Hay una discusión inmensa, grandísima, desde hace muchos años, que de hecho he tenido con algunos de mis amigos con los que me reúno a tomar trago y a hablar de literatura, en relación con la pertenencia de la crónica a la literatura o no. Yo sostengo que la crónica es literatura, sin ambajes, sin ponerle, digamos, ningún pero a esta afirmación. Y por eso estoy usando con mucha insistencia para definir la crónica corta, porque hay crónica larga, lo que Capote le dice novela no ficción y Juan José Hoyo le llama novela reportaje. Esa es la crónica larga, pero la crónica corta se emparenta con el cuento. García Márquez decía que una crónica es un cuento que es verdad. Una definición preciosa, y en algunas, por ejemplo, le he escuchado a Leila Guerriero, que es una de las grandes cronistas latinoamericanas, hablar de cuentos sin ficción. Yo recuerdo un texto de Carlos Pacheco sobre el cuento que decía que el cuento tiene 3 temas identificadores, es decir, que lo identifican, que lo hacen ser un cuento. Uno es la narratividad, el otro es la brevedad y el otro es la ficcionalidad. Evidentemente no hay que explicar mucho que la crónica cuenta historias, por lo tanto es un texto narrativo, tiene ese identificador, y tampoco hay que explicar mucho
que es un texto breve, pues porque el lector se enfrenta a la crónica breve que tiene alrededor de 16, 18, 20 páginas y lo asimila con el cuento. La brevedad no es un asunto que realmente se defina en relación con el número de páginas que tiene un texto, sino más bien con los procedimientos textuales que exige eso que se llama cuento, que son lo que algunos llaman la intensificación y la condensación, o que Cortázar llamaba la intensidad y la tensión, pero no me voy a meter en eso, creo que no es necesario, pero quiero decir que la crónica participa de eso. En el tercer tema es donde está el problema y donde creo yo que radica el uso discriminador de la crónica que tienen los literatos puros, y es en el concepto de ficcionalidad. La raíz latina de ficcionalidad es fingere, y fingere ya tenía dos orientaciones en su espectro semántico, o sea, tenía dos caminos de sentido, para decirlo de una manera más clara. Fingere quería decir inventar, construir cosas que no son, mentir, que es lo que da origen a la noción de ficción, mentir. Pero tenía otro camino del espectro semántico que era heñir, dar forma, moldear. Entonces la ficción se ha entendido, se asimiló con la literatura porque se fusionaron esos dos caminos del espectro semántico. La literatura, es decir, la ficción, que sería su sinónimo, lo que hace es inventar con una forma que busca la belleza o que es significativa en sí misma. Bueno, la crónica tiene esa segunda orientación, es decir, la crónica es un tipo de texto que busca construir un efecto estético, darle un estatuto literario al texto, a través de los mismos procedimientos de la literatura. Decía, por ejemplo, Caparrós, que no hay absolutamente nada que pueda diferenciar en relación con el tratamiento un cuento de una crónica. Los procedimientos textuales de la crónica son exactamente los mismos que el cuento. Sobre eso ahí hay discusión, por supuesto, habrá quienes no estén de acuerdo con eso. Pero en relación con la primera vertiente del espectro semántico del término latín fingere, que tiene que ver con inventar, ahí se cruza la línea roja y se establece la diferencia fundamental entre el cuento y la crónica. La crónica no puede fingir, no puede mentir, no puede inventar. Y no puede inventar hechos ni personajes. Los procedimientos textuales que tienen que ver con cómo esa historia se hace texto, se hace relato, no establecen ninguna diferencia entre crónica y cuento. Por eso yo hablo de cuentos sin ficción. Él construye un procedimiento extraordinario en cada uno de estas 10 crónicas. Es un procedimiento en el cual hay una primera voz narrando, o sea, las historias están narradas en la primera persona de esos protagonistas, ¿no? De Beto Coral, bueno, de John Estrada, bueno, de cada uno de ellos, ¿no? De ese personaje tan interesante, de Jesucristo, que es buenísimo, Rodín. Sin embargo, por supuesto que esos personajes no hablan así tan literaria y eficazmente desde el punto de vista narrativo. Es decir, ahí está la voz en primera persona del personaje, pero al mismo tiempo hay una intervención magistral del autor para que esa narración esté depurada de ripios, de repeticiones, de momentos tediosos. No sé si me explico, o sea, es una primera voz muy tenaz de hacer, muy interesante. Y yo te quiero preguntar eso, Oscar, que también tiene que ver con la carpintería. Me perdonan pues, pero es que yo le quiero preguntar eso. Me parece que puede ser muy interesante porque él lo logra hacer muy bien. Es extraordinariamente persuasivo con esa primera voz. Yo la traje apuntada para no regarme mucho ya. Hay una voz mixta, una primera persona que narra. ¿Cómo llegas a esa decisión narrativa y qué desafíos te planteó técnicamente? Y una última cosita, Oscar, si no abuso de tu confianza.
aunque tampoco es que me importe mucho, la verdad. ¿Por qué no te lees 2 fragmenticos para que el auditorio entienda de lo que estoy hablando, de esa primera voz y todos estemos como en código? ¿Les parece? Soy primo de Jesucristo. Así comienza esta crónica. Le dije a Caicedo: matemos al Papa, marica, y luego nos matamos. Así nunca vamos a morir. La gente nos va a llevar, nos van a recordar toda la vida, por generaciones. Estaba prestando el servicio militar y nos habían mandado de escoltas. Eso estaba lleno de gente. Quité el seguro así, chan. Se puso duro. Decidí, decime, ¿sí o no? Decime y pasamos a la historia de por vida, decime. No, mejor no. Le dio miedo. Yo lo iba a matar a Juan Pablo II. Busqué mucho la muerte. Como dijo Ernesto Che Guevara, en cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ese nuestro grito de guerra haya llegado hasta un oído receptivo y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas y otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de victoria. Me conecté con la muerte porque nací en el momento equivocado y no me gusta este sistema de vida. El ser humano llora, siente, se queja, critica, jode, pero no hace nada por superarse. Si el tomate está claro, ¿por qué no siembra tomates? Si los huevos están caros, ¿por qué no tiene una gallina? Esas flores solo sirven para que las abejas coman polen. Siempre lechuga. Mi papá nos enseñó. Yo creo que eso se puede contrastar, por ejemplo, con una voz de una mujer. Una inmensa tristeza. Mi primo y yo volamos de Cali a Ciudad de México el 3 de julio de 1986. Yo no estoy cambiando el tono para que se note la diferencia, sino porque creo que así hay que leerlo. Creo que es el tono de la crónica. Yo tenía 18 años y él 20. Viajamos con papeles falsos como menores de edad. Una mujer que trabajaba con mi tío en Los Ángeles nos recogió en el aeropuerto. Nos mandó en bus para Tijuana. Un coyote viejo y otro joven nos sirvieron de guías. Había mucha gente con animales y bultos. Llegamos a Tijuana. Al cabo de unas 5 horas, allá nos recibió la esposa de mi tío. Nos llevó a comer a un restaurante lujoso y nos compró ropa. Todo era muy fancy. A las 4 de la mañana nos levantamos y nos vestimos con las nuevas prendas. Luego vinieron los coyotes a recogernos. Órale, ahora sí parece gabacha, me dijo el viejo. Yo no entendí y le pregunté a mi primo qué me había dicho. ¿Y yo qué voy a saber qué dicen esos chingados?, me contestó. Él era así, chistoso. Nos fuimos en carro durante unos 20 minutos. Había una reja larga. Ellos levantaron un pedazo y pasamos a pie. La cerraron y quedó como si ahí no hubiera nada. Caminamos por ese monte unas 4 horas. Llegamos a un bosque. Vi varios grupos de migrantes. A nosotros no nos dejaban hablar con nadie. Era todo muy raro. Algunas personas estaban subidas en las copas de los árboles. Nos hicieron tirar al piso. Al frente había unas garitas. Nos dijeron que el cambio de turno sería en 10 minutos y que tendríamos que correr muy rápido. Sentí la adrenalina, las ganas de pasar. Bueno, yo no sé si ustedes lograron sentir, pues son fragmentos muy cortos, la diferencia en el relato. Cuando yo comencé a hacer las primeras entrevistas, yo sentí que yo no quería hacer lo que usualmente se hace con las crónicas de migrantes, y es concentrarse en la aventura migratoria. No, yo quería concentrarme, sentí que lo que me reclamaba a mí, ese trabajo que estaba haciendo, era que me concentrara en las experiencias humanas de las personas que estaban en situación de migración. Y eso me llevó, por supuesto, a decidir contar casi la vida completa de ellos, que fue un reto salvaje, contar la vida, dar cuenta, hacer que un personaje se revele en una crónica en 15 páginas o 20, es realmente complicado. Entonces, cuando tomé esa decisión, que yo lo que quería era, lo que he dicho en algunas partes, como construir una cartografía íntima de las experiencias de estos migrantes, no solamente en Estados Unidos, sino en Colombia, porque la migración convoca 2 grandes fuentes: el país de origen, en el que muchas veces se explica la razón de la migración, y el país de destino, en el que se juega la vida de los migrantes. Y que esas 2 partes, esos 2 grandes afluentes, tenían que estar contados en las crónicas. Y cuando yo decidí eso, que lo que quería eran relatos muy íntimos,
pues se me impuso la primera persona del protagonista, distinto a la instancia autorial, y yo no sé cómo mencionar esa técnica de otra manera. Evidentemente a mí me marcó, yo creo que en gran medida esa decisión fue tomada porque yo estaba leyendo con mucha pasión a Svetlana Alexievich en sus lo que llama las novelas polifónicas, pero además porque yo recordaba con mucho gusto el texto de García Márquez, el relato de un náufrago, y yo no sé, yo no estoy seguro, pero yo estoy casi convencido que quien se inventa esa estrategia, por lo menos en Latinoamérica, es García Márquez. De hecho hay una anécdota con lo de García Márquez muy divertida, sí, la demanda. Cuando García Márquez escribe esas crónicas, las escribe por entregas en el diario El Espectador, y las escribe con la firma de Velasco, que era el náufrago. Entonces aparecía el relato y firmaba Velasco. 15 años después, eso fue en 1955, a sangre fría del 59, ¿no? 56. En el 70, García Márquez publica el libro, El relato de un náufrago, bajo la firma de García Márquez, y Velasco lo demandó por derechos de autor. Le puso una demanda real, y el juez falló que el libro, pues efectivamente era de García Márquez. Porque cuando uno hace esto, los que le cuentan la historia pueden suponer que la historia es el relato, y la historia no es el relato. Lo que ellos le cuentan a uno es los hechos, los acontecimientos, es lo que llamaría mi maestro Eduardo Serrano el plano de la historia o de la diégesis, pero el relato le pertenece al cronista. Ahí es donde se juegan las decisiones que uno supone que convierten estos textos en literatura, o que yo digo que los convierte en literatura. Con la primera persona pasa, no es muy usual, aunque en particular en Colombia hay una larga tradición de primera persona, ¿no? Sobre todo, y eso es muy particular, en las crónicas de la violencia. Castro Caicedo, Molano tiene varios libros de crónicas en primera persona. Patricia Lara tiene ese bellísimo libro de las mujeres en la guerra, creo que se titula, que son escritas en primera persona. Y luego lo que hace con la transcripción es tratar de verter eso a la lógica del discurso escrito, quitar repeticiones innecesarias, muletillas que solamente se conservan las que son identificatorias fundamentalmente del personaje. Ese sería el tercer paso, y luego hay un proceso de lo que uno podría llamar dignificación literaria, que es la intención que uno tiene, convertir eso en literatura, y eso implica, está la arquitectura física del relato, es decir, las partes, las secuencias en que se constituye, también la arquitectura narrativa, es decir, cómo se citan los personajes o los narradores en el texto, pues cuál es la arquitectura narrativa. Está todo eso, pero también está un asunto fundamental, y es la artesanía de la prosa. Pues que si uno quiere hacer literatura requiere hacer una indagación fundamentalmente de carácter estético y significativo, porque lo que distingue la estructura del texto literario es qué significa por sí misma, más allá de la orientación de sentido que tenga como referencia. Y entonces ahí es donde viene el problema fundamental, porque es la primera persona, pero es una primera persona sometida a la tensión del vaciamiento al efecto literario del texto, y eso es la gran complicación. Yo diría que básicamente esa voz en primera persona es una voz híbrida que surge en una tensión muy poderosa entre la voz del personaje y la voz del narrador o del cronista. Y claro, aquí hay un asunto que pues nosotros le llamamos estilo. De hecho, la vocación de estilo es lo que define la crónica latinoamericana de los modernistas, y así está establecido. Pero estilo más bien en el sentido en que lo plantea Barthes, me parece a mí, es decir, como que hay una encarnación del lenguaje que se ha ido enquistando en el ser escritor a partir de su experiencia en el lenguaje. Eso es como una especie de respiración del escritor que es ineludible. Entonces el estilo del escritor entra en relación con sus intenciones estéticas para convertir el texto de una fuente que no se quiere traicionar, que no se puede traicionar,
a la que se le tiene que permitir mantener el estilo del personaje, es decir, la manera como ese personaje habla, porque ahí está su concepción misma del mundo, eso que es uno es el lenguaje, y en esa tensión tan difícil pues surgen esos textos. Y evidentemente fue una decisión que yo considero afortunada, porque creo, y esto no es, yo no me voy a poner con falsas modestias, creo que realmente lo hice bien. Yo estoy de acuerdo con mi amigo Alejandro, creo que lo hice bien. Profe, como usted bien ha dicho, muchos textos que tienen que ver con la migración se centran sobre todo en la vivencia del migrante allá en ese lugar, como las complejidades que tiene para poder asentarse en un lugar distinto, en este caso Estados Unidos, pero pues en el caso de los colombianos que han tenido un gran proceso de migración, pues en cualquier lugar en el que están. Este texto tiene algo que también es muy particular, es que recoge la experiencia de distintas generaciones de migrantes. Creo que la persona mayor tendrá alrededor de unos 70 años, que nace alrededor de la década del 50 y que migra a Estados Unidos en el 20, pero también tenemos personas que migran a Estados Unidos desde los 80, desde los 90, personas que lo hacen desde 2000, desde 2015. O sea, hay un abanico grande de qué es migrar y quiénes migran. Eso, teniendo en cuenta la doble historia, la doble dimensión, que no se explica solamente qué es estar allá, sino también por qué esas personas llegan a Estados Unidos, me lleva a preguntarle, en este proceso de encontrar a estas personas que han abandonado su país por diferentes razones, ¿qué nos puede decir eso sobre Colombia en términos de lugar de proyecto de vida? Insisto, yo quería indagar en profundidad la condición humana de personas en situación de migración, porque hubiesen sufrido la violencia o no hubieran sufrido la violencia. De hecho, yo en gran medida parto en este trabajo y en las crónicas de una vieja idea, y es que cualquier personaje es susceptible de ser un personaje de una crónica. No necesariamente, la crónica en la latinoamericana sí tiene, digamos, una tendencia a personajes marginales, a personajes pues muy, digamos, estruendosos. No, yo simplemente, por alguna razón, yo creía esta persona puede ser, y luego en la conversación yo iba encontrando como un hilo narrativo, iba encontrando como el camino de una crónica, y entonces ya comenzamos oficialmente a trabajar en las entrevistas, pero no por un rasgo particular, salvo el chamán, Rodín, que cuando yo lo vi, era amigo de una persona de un barrio en el que yo fui en Estados Unidos, y yo vi a ese señor con todo ese poco de collares, y yo decía, este es un personaje, le decían el chamán, yo dije, no, pues este personaje está para una crónica, y salvo eso, yo no lo busqué de esa manera. Cuando me comienzan a contar la historia en Colombia, pues, a ver, Freddy Castiblanco, que con enorme esfuerzo se gradúa de médico en la Nacional, se va a hacer el año, porque le tocó, porque lo decidió, a San Calixto, que es una de las regiones más violentas del país, pues como médico le toca hacer el levantamiento de cadáveres y vivir de primera mano la violencia en una de las zonas más feroces de una Colombia feroz en relación con la violencia, nada menos que San Calixto es la tierra de Megateo. De hecho, Freddy le salva la vida a la mamá de Megateo, y después recibe la noticia de que Mancuso la despedazó y la tiró a un cañaduza a la hermana y a la mamá de Megateo, que él había curado. Bueno, pues aparece esta Colombia enferma de violencia, no porque yo lo esté buscando, ni porque los personajes busquen esa violencia, es porque el país es así. Bueno, hay varios relatos. Hay una mujer, la protagonista de La Luna y el Lucero, pues que pues en los años 70 había, digamos, una tendencia a vincularse a las guerrillas, y esta mujer participó del M-19, precisamente cuando estaban aquí tratando con el famoso batallón América, de tomarse a Cali, que hubo esas masacres tan terribles. En la casa de ella curaron a varios de esos guerrilleros heridos. Fue una masacre aterradora. Fue militante del EPL y del M-19. Pero esa no es la historia interesante de ella. La historia, lo que a mí realmente me conmovió de ella es
la historia de amor que tiene con su esposo. Es una historia absolutamente maravillosa, pero claro, en esa historia pues aparece una experiencia de ella en la violencia. ¿Y yo qué puedo hacer? O sea, yo no me lo estoy buscando. Este es un país muy violento. Cuando yo encuentro la historia de John Estrada, que fue un amigo con el que yo hice el doctorado en Estados Unidos, cuando comencé el primer intento en el año 2000, yo tomé cursos con John Estrada y siempre me pareció un personaje interesante por su erudición. Yo quería un poco la historia de un profesor exitoso en Nueva York, es decir, también, yo no quería las historias pesarosas de los migrantes, a todos les va mal, ¿no? Yo decía, no, yo conozco mucha gente a la que le va bien en Estados Unidos. Yo no conocía la historia de él. Cuando él me cuenta la ferocidad del padre que tuvo, o sea, la violencia tan extremadamente cruel que llevó a que ese niño todos los días de su vida deseara que su padre se muriera. Así se llama la crónica, el niño que deseaba intensamente que su padre se muriera. Bueno, la violencia intrafamiliar es un horror en nuestro país. ¿Y yo qué hago? Yo no la estoy buscando, está ahí, ese es el país que tenemos. O para un último ejemplo, no puedo decir el nombre, le puse Mariana en la crónica, y yo creo que Mariana debe estar allí escuchándome. La golpiza que le mete todos sus esposos, una mujer bellísima además, todos sus esposos le pegaban, tiene la cara deforme por una paliza que le pegó el esposo. Este es un país donde los hombres se creen con derecho a golpear a las mujeres y también asesinarlas. Él le iba a matar esa noche, una de las noches, ella se encerró en el baño y se salvó. Yo no estoy buscando eso, pues ese es el país que nos tocó. Bueno, hay otras historias, como tú dices, felices, pero la imagen de Colombia, pues no nos llamemos a engaño. Colombia es un país que nos hace sufrir. Lo amamos, sí, porque es nuestra tierra y aquí tenemos la raíz, y este es un país lleno de gente amable y bonita, como la que hay esta noche aquí, y uno tiene yo les digo mucho a mis estudiantes que en los cursos de literatura y violencia, uno tiene sus corredores de seguridad y está protegido, y en esos corredores de seguridad hay gente muy amable y muy hermosa, pero este es un país feroz, este es un país absolutamente feroz, y ese país, hay una cartografía de ese país en las crónicas que yo no las busqué, pues que son las experiencias de los inmigrantes, y que mucho tienen que ver con que se hayan ido. Gracias, Oscar. Fíjate que en ese recuento que haces por varios de los personajes de las crónicas, de alguna manera contestas la pregunta, una de las preguntas que tenía formulada, ¿no? ¿Por qué los escogiste? ¿Qué criterios de elección tuviste? Y también qué problemas te generaron. Un personaje como Rodín, que se deriva de ahí. Y la voy a leer para no extenderme mucho, sobre el poder de revelación, de comprensión sobre la vida que la narración propicia. O sea, cuando uno ve la historia contada o su propia historia contada, como que algo que no sabía se empieza a saber o se empieza a comprender, ¿cierto? Yo no sé si tú eres consciente de esa oportunidad que le otorgaste a tus personajes, a estas personas, al convertirlos en personajes de tus crónicas. Y pienso, por supuesto, en lo que ocurre, por ejemplo, con John, que comprende que supera su condición de ágrafo a partir del perdón a ese padre que lo agredía, o también cómo se consolida su proyecto de construcción de identidad en Camilo, por ejemplo, que hace a su tránsito de género tan complejo y tan delicado. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de si eres consciente de esa oportunidad de revelación que le das a estas personas a través de estas narraciones, y además me gustaría que nos dijeras si algunas o cuáles de estas revelaciones te han resultado a ti como cronista más entrañables y significativas. Cuando comienzo a hacer una entrevista, lo que más estoy tratando de hacer es interpretar al personaje que tenga al frente. En gran medida, esa interpretación que se va construyendo va orientando el camino de esa entrevista, porque eso me va, digamos, diciendo qué información es la que yo quiero. Y creo que uno no puede comenzar a escribir una crónica si no ha interpretado en el relato al personaje. Y cuando tú tienes porque el personaje no pasa al texto como está en la vida real, no, evidentemente el personaje
basa el texto bajo unos efectos de sentido que le inyecta el cronista a partir de la interpretación del personaje. Y entonces, en el camino contrario de la escritura, el compromiso del cronista, si se lo toma en serio, es hacer que el personaje se revele en el relato. Que se revele en el relato. Y uno piensa que todo, es usual pensar que uno tiene pues una comprensión de su vida. Y no, uno lo que tiene es microrelatos, uno tiene visiones parciales de su propia vida. Becot, cuando habla de la violencia, plantea que la violencia se construyó a partir de microrelatos y no hay un gran relato, un relato con sentido, y eso ha hecho que no se entienda. Y yo creo que a nosotros nos pasa eso en la vida. Nosotros tenemos microrelatos de nuestra vida, vamos construyendo imágenes de nosotros mismos, pero no hacemos, digamos, el paneo general. Y estas crónicas lo hacen a partir de mi interpretación. Y yo espero que yo haya logrado revelar realmente a todos los personajes, pero sí hay una anécdota que podría, digamos, explicar lo que quiero decir. Uno de los personajes es mi sobrino, que es un chico trans, Camilo Peñalosa. Y yo sabía que yo quería escribir la historia de Camilo, pues porque lo conocía, porque sabía lo que había sufrido. Cuando yo comienzo a escuchar el relato que él me va haciendo, yo no lo había visto. Yo no había visto a mi sobrino, mantenía mucho en mi casa, éramos muy cercanos, y yo no lo había visto. Había sido invisible para mí. Había visto, sí, no había visto su experiencia. Y yo estaba muy conmovido, yo decía, no puede ser, o sea, qué indiferencia. Uno puede amar y ser indiferente al mismo tiempo, y eso es un horror. No miramos a la gente que tenemos al lado, no la miramos de verdad, pero como uno lo pone de cronista, y lo fundamental nos enseña cualquier manual de cronista es entrenar la mirada del cronista es otra. Y entonces uno no mira a los que tiene al lado con la mirada del cronista, pero cuando está en situación de crónica es otra cosa. Cuando yo le entregué el relato, porque cuando uno comienza a hacer la investigación, uno firma un documento que se llama un consentimiento informado, donde el personaje sabe que de ahí va a derivarse una crónica, y él acepta que se firme. Incluso yo les pregunto si quieren que use su nombre o ponga un nombre distinto, o simplemente no les ponga nombre. Y ellos ya saben, y ese es mi compromiso. Pero como yo escribí en primera persona del protagonista distinto de la estancia autorial, yo me sentí obligado a entregarles a ellos las versiones finales de las crónicas. Me parecía un acto ético mínimo, porque muchos lectores van a pensar que ellos son los que están hablando en su propia voz, y sí, pero no, como ya lo expliqué. Y le entrego la crónica a este muchacho y se pone a llorar y me dice: tío, yo no sabía que yo había pasado por todo esto, yo no me había entendido. Y a mí eso fue como muy doloroso, porque es lo mismo, yo tampoco lo había entendido, y lo entendí escribiendo la crónica, pero él se entendió a sí mismo de manera mejor. Y yo dije, sigo diciéndolo, la crónica es uno de los géneros más fascinantes que hay. Es maravilloso, es una crónica literaria que logre revelar el personaje, no solo al lector, sino al personaje mismo. Pues eso da mucha felicidad. Y creo que me pasó con varios, no con todos lo hablé, con él me pasó esa experiencia, con John también, como tú lo mencionas. Y en general ellos todos apreciaron pues el resultado, y eso me gratifica. Yo creo que una de las virtudes de una buena crónica es que el personaje se revele en la crónica para el lector y para él mismo, y eso es una de las más altas manifestaciones de la condición humana, y eso universaliza a cualquier personaje local y hace de esto literatura. Casi todas las expresiones del arte pues permiten indagar en esa condición humana y poder revelar ciertas cuestiones del otro y de la existencia como tal. En este caso, ¿qué es lo que permite la crónica que no permite, por ejemplo, el cuento, la novela, la poesía? ¿Cuál sería la ventaja de la crónica ante los otros? O no quizá la ventaja, sino cuál sería la condición especial de la crónica frente a los otros géneros literarios. No creo que sea un privilegio de la crónica, pero yo sí creo que la crónica tiene un plus,
tiene algo que la vuelve muy atractiva, y es que son relatos reales. Es decir, que eso que se cuenta allí le ocurrió a gente como uno en su vida. Y eso, digamos, lo vuelve mucho más intenso para el lector. Y si como sostenemos algunos embriagados de la crónica, pues eso es literatura, aunque esté hecha con personajes, con hechos y con hechos y personajes reales. Digamos que la diferencia fundamental es que la crónica se atiene a esos hechos, y en cambio la literatura pues puede basarse en ellos o puede sacarlos de la imaginación del lector, no importa, del escritor, no importa. Pero eso de que eso haya ocurrido, le haya ocurrido a personas como nosotros, le da, digamos, una cierta gracia a la crónica. No sé, eso es lo que se me ocurre ahora por tu pregunta. No sé si la contesto bien. A ver, yo quisiera recordar, Oscar, hace tantos años, La mirada de los condenados, ¿te acuerdas? Estuvimos así, bueno, esa que era una crónica también, ¿no? Que yo leía, pero yo no podía leerla antes de dormir porque no podía dormir. Eso quiere decir que, o sea, tu escritura en esa época fue con otra persona, con James Valderrama, tiene mucha fuerza. Luego, o sea, de lo que recuerdo, La casa anegada y el cuento La casa anegada, que a mí me gustó mucho, porque me pareció muy poético y te veía como con otro registro, pero pues me gustó mucho. Y ahora de los cuentos, he leído de los cuentos, el cuento del chico trans, me gustó mucho, lo recuerdo como un personaje que migra, que va, que viene, eso me pareció muy conmovedor. Entonces la pregunta, porque yo siento que tú escribes con fuerza, como si cogieras el lápiz y cuando uno estaba en la escuela y no coja el lápiz con tanta fuerza y dejabas como marcado, o sea, tu escritura es una escritura que yo siento así, que escribes con un lápiz y dejas ahí la marca con fuerza. No sé, ¿cómo definirías tú la escritura? Y sabes cuándo lo vi, porque otra dimensión que tienes, que tú eres un crítico literario. Tal vez alguna vez que Alba Lucía Ángel, tú hiciste una presentación, leías y todo eso, yo sentía, eso que estabas leyendo habías escrito con esa fuerza. ¿Cómo definirías esa escritura tuya? Me siento muy halagado por tus palabras. Pues yo creo que yo soy francamente una persona muy apasionada, y escribo con mucha pasión. Y no sé, me he instalado en una relación con la literatura que tiene que ver con digamos, que quede esa marca, que quede ese poder, que quede esa fuerza. Y creo que eso se ha constituido en eso que Barthes llamaba el estilo, que es como la carne del verbo en el escritor. Bueno, y si tú lo sientes, pues yo me siento muy, muy gratificado, porque evidentemente pues eso yo quiero escribir dejando impronta. Yo no quiero hacer literatura, lo que llaman literatura light, digamos, hacerle favores al lector para que esté viendo televisión en un libro. No, yo quiero que la experiencia de lectura de mi obra sea transformadora, y a eso le apuesto, y espero que sea así. En relación con La mirada de los condenados, fíjate que eso es lo que es la crónica larga. Eso es lo que llamaría Capote una novela no ficción. De hecho, cuando comenzamos a escribir la novela La mirada de los condenados, nosotros estábamos muy apasionados con La sangre fría, la discutíamos en Botella y Luna. Alejo todavía la enseña, es un texto fundamental del periodismo literario norteamericano. Y esta crónica, esta novela no ficción, que es La mirada de los condenados, sobre la masacre de Diners en Cali en el año 84, donde 3 personas entraron a Diners y en una orgía de sangre de 4 horas mataron 9 personas y dejaron otras 5 heridas.
Pues imagínate esa historia cómo se puede contar, pues dejando la huella que nos dejó a nosotros, los, entre comillas, caleños. Yo me defino como un valleño, como un paisa del norte del valle, pero quienes vivíamos en Cali tuvimos una impresión muy poderosa por esa masacre, y yo espero que haya quedado aquí. Ese libro fue una gran enseñanza para James y para mí, porque éramos dos escritores construyendo un narrador, y entonces la tensión no era ya entre la voz de la fuente y el cronista, sino entre los dos cronistas que estaban tratando de construir una voz que no fuera la de James, ni la voz mía, ni el estilo de James, ni el estilo mío, sino un narrador autónomo, y ese fue uno de los grandes aprendizajes en mi proceso de escritura, y agradezco mucho que recuerdes ese libro que yo quiero mucho. Óscar Osorio. Él nació en La Tulia, Valle del Cauca, Colombia. Es profesor titular de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Realizó su doctorado en Literaturas Hispánicas y Luso-Brasileñas de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ha publicado 13 libros y diversos artículos académicos, así como crónicas, cuentos y poemas en revistas y periódicos de Colombia, Chile, Estados Unidos, Canadá, España y Dinamarca. Obtuvo el 32º Premio Cáceres de Novela Corta en España 2017 con su obra El Cronista y el Espejo, el Gutiérrez Mañé por su tesis doctoral en Nueva York 2012 y el Premio Autores Vallecaucanos de Ensayo Jorge Isaacs en Cali en el 2015 con su trabajo titulado El Sicario en la novela colombiana. Del mismo modo, ganó la beca Colfuturo para estudios doctorales y en 2020 la beca Fulbright Investigador Visitante Colombiano para la realización de 10 crónicas sobre inmigrantes colombianos en Estados Unidos, escritas en la primera persona del protagonista, las cuales, según su autor, contienen una cartografía íntima de sus experiencias. Como resultado de esta beca, y gracias al año sabático otorgado por la Universidad del Valle, tenemos el libro del que hablaremos hoy, Allende el Mar, publicado por la editorial Planeta bajo el sello de la colección Andanzas de Tusquets.